Hay historias que no se olvidan, historias que tocan algo profundo, más allá del miedo, historias que conectan con el dolor, con la pérdida, con lo que dejamos atrás, con los que nunca pudieron volver, con los que esperaron en la oscuridad durante décadas. Esta es una de esas historias. La niña del pozo. Carmen tiene 35 años, maestra de primaria, enseña tercer grado en una escuela pública, a 2 kilómetros de su casa. Ama su trabajo, ama a los niños, ama ver cómo aprenden, cómo crecen, cómo se emocionan, por cosas pequeñas, por descubrir el mundo. Casada con Diego, 38 años, arquitecto. Trabaja desde casa, diseña edificios comerciales, oficinas, centros comerciales, proyectos grandes que requieren concentración, horas frente a la computadora. Llevan casados 8 años, se conocieron en la universidad. Él estudiaba arquitectura, ella pedagogía. Se enamoraron en un café, conversando sobre cómo hacer ciudades más humanas, espacios para niños, parques, escuelas bonitas. Se casaron, jóvenes, 27 y 30 años, compraron la casa. Poco después, la casa de la abuela de Carmen, que había muerto, y la casa estaba vacía, y era perfecta para una familia joven. Tienen una hija, Lucía, 4 años, nacida en agosto. Leo, como su madre, cabello castaño claro, con reflejos dorados cuando le da el sol, ojos grandes, color miel, pestañas largas, que todos comentan, sonrisa que ilumina cualquier habitación, risa que suena como campanitas, como agua corriendo, como alegría pura. Lucía es curiosa, pregunta todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué la luna cambia? Imaginativa. Tiene 3 amigas imaginarias que cambian de nombre cada semana, que la acompañan a todas partes, con quienes habla durante horas. Cariñosa, abraza a todos, a su mamá, a su papá, a su osito de peluche, a la perra del vecino. Una niña normal, feliz, sana, sin problemas. Hasta marzo. Viven en una casa antigua, al sur de la ciudad. En un barrio tranquilo, de clase media, casas viejas, árboles grandes, calles de adoquines, vecinos que se conocen desde hace años. Casa heredada de los abuelos maternos de Carmen, construida en 1950 por el abuelo de Carmen, con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. 2 pisos, 3 habitaciones, 2 baños, cocina grande, con ventana que da al jardín, sala amplia, con chimenea, que nunca usan, pero que da calidez a la casa. Jardín grande, 500 metros cuadrados, con césped que Diego corta cada 2 semanas. Árboles viejos, un aguacate, un naranjo, un durazno que dan fruta en temporada, y un pozo antiguo, de piedra, en la esquina del jardín, junto a la barda, bajo la sombra del aguacate. Un pozo de agua construido en 1950, cuando la casa fue construida, cuando el barrio no tenía agua corriente, y cada casa tenía su propio pozo profundo, 15 metros, excavado a mano por el abuelo y sus hermanos, durante semanas, golpeando roca, sacando tierra, hasta encontrar el acuífero. El pozo funcionó durante años, proveía agua para la familia, para lavar, para cocinar, para regar el jardín, hasta 1970, cuando el gobierno instaló agua corriente en todo el barrio y los pozos
dejaron de usarse. El abuelo selló el pozo en 1975 con una tapa de madera gruesa, de roble, pesada, difícil de mover y con cadenas cruzadas con candado, para que nadie, especialmente los niños, pudieran abrirla. Carmen recuerda, de niña, su abuelo diciéndole: nunca te acerques al pozo, es peligroso, muy profundo, muy oscuro, prométemelo. Y Carmen prometió, y nunca se acercó. Cuando heredaron la casa, Carmen y Diego pensaron en llenar el pozo con cemento, sellarlo permanentemente, pero era caro, y el pozo estaba bien sellado, con la tapa, con las cadenas, y no molestaba a nadie, así que lo dejaron ahí, en la esquina, cubierto de musgo, las cadenas oxidadas, pero firmes, y la vida siguió, normal, tranquila, feliz, hasta marzo, sábado 6 de marzo, tarde soleada, temperatura agradable, 20 grados, cielo azul, sin nubes. Carmen preparaba la cena. En la cocina, pollo al horno, con papas y ensalada, la comida favorita de Lucía. Diego trabajaba en su estudio, en el segundo piso, planos de un centro comercial, fecha límite, el lunes, concentrado, auriculares puestos, música de fondo. Lucía jugaba en el jardín, con sus muñecas, 2 muñecas, una rubia, una pelirroja, ambas con vestidos que Carmen había cosido. Lucía las había puesto en una mesa pequeña, de plástico, bajo el naranjo, jugando a la casita, a servir té imaginario, a tener conversaciones entre las muñecas. Carmen la vigilaba desde la ventana de la cocina, cada tanto, mirando, asegurándose de que estaba bien, todo normal, todo tranquilo, una tarde cualquiera, como cientos antes, hasta que Carmen escuchó a Lucía hablando. No era raro. Lucía siempre hablaba, mientras jugaba, con sus muñecas, con sus amigas imaginarias, conversaciones largas, complejas, con voces diferentes, para cada personaje. Pero esta vez, la voz de Lucía sonaba diferente, más seria, más formal, más adulta, como si hablara con alguien real, no imaginario. Carmen dejó de picar las verduras. Escuchó, con atención. Lucía decía: ajá, sí, ¿de verdad? ¿Cuánto tiempo? Oh, no. ¿Y nadie te escuchó? Carmen frunció el ceño. ¿Con quién habla? Se limpió las manos, en el delantal. Se acercó a la ventana, miró al jardín. Lucía ya no estaba. Bajo el naranjo, con sus muñecas, estaba. Junto al pozo, el pozo sellado, cubierto con la tapa de madera y las cadenas. Lucía estaba, de pie, junto al brocal de piedra, mirando hacia abajo, a través de las rendijas, entre la tapa y el brocal, y hablaba con alguien, como si alguien le respondiera. Carmen sintió ese cosquilleo en la nuca, ese cosquilleo frío que te dice que algo no está bien. Abrió la ventana, asomándose. Lucía, ¿con quién hablas, mi amor? Lucía se giró, rápido, sonriendo, con esa sonrisa grande, inocente, con el niño del pozo, mamá. Carmen sintió ese frío bajando por su espalda. ¿Qué niño, Lucía? Lucía señaló hacia abajo, hacia las rendijas de la tapa. El niño que vive en el pozo. Dice que tiene frío, dice que quiere salir, dice que ha estado ahí mucho tiempo y que nadie lo escucha. Carmen dejó lo que estaba haciendo, salió de la cocina, cruzó la sala, abrió la puerta trasera, salió al jardín, rápido, sin correr, sin asustar a Lucía, pero rápido. Se acercó a Lucía, se arrodilló junto a ella, poniendo sus manos en los hombros pequeños de su hija.
Lucía, Lucía, mírame. No hay ningún niño en el pozo. El pozo está sellado. Hace muchos años. Desde antes de que nacieras. Desde antes de que yo naciera. Lucía la miró. Con esos ojos grandes, color miel, inocentes, confundidos. Pero él está ahí, mamá. Lo escucho. Me habla. Con voz bajita. Como si estuviera lejos. Dice que tiene mucho frío, que el agua está muy fría, y que quiere salir, y que nadie lo ayuda, nadie lo escucha, solo yo. Carmen sintió ese nudo en la garganta, ese nudo que te dice que algo está muy mal. Miró la tapa del pozo, gruesa, de roble viejo, cubierta de musgo verde, las cadenas, oxidadas, con el candado, también oxidado, pero cerrado, firme. Se acercó, con cuidado, se asomó, por las rendijas, entre la tapa y el brocal de piedra. Oscuridad. Total. Absoluta. Profunda. Nada más. No hay sonidos, no hay movimiento, no hay nada. Lucía. Es tu imaginación, mi amor. No hay nadie ahí, te lo prometo. Lucía frunció el ceño, con esa expresión que ponen los niños cuando los adultos no les creen. Pero él me habla, mamá. De verdad, lo escucho. Dice que se llama... No me dijo su nombre todavía, pero dice que tiene 4 años. No, 5 años, como yo voy a tener en agosto. Carmen sintió las lágrimas, queriendo salir. No sabía por qué. Solo sintió esa tristeza profunda, inexplicable. Tomó a Lucía de la mano, con firmeza, pero con cariño, con ternura. Vamos adentro, mi amor. Ya no juegues cerca del pozo. ¿Está bien? Es peligroso. Aunque está sellado, es peligroso. Lucía asintió, obediente, como siempre. Pero antes de irse, antes de que Carmen la llevara, Lucía miró hacia el pozo, una última vez, hacia las rendijas oscuras, y dijo, en voz baja, casi un susurro, adiós. Mañana vuelvo, te lo prometo. No estás solo. Esa noche, durante la cena, Lucía habló del niño del pozo. Papá, ¿sabías que hay un niño en el pozo? Diego miró a Carmen. Ella le hizo una seña, con los ojos, diciéndole, sigue la corriente, no la asustes. ¿Así? Preguntó Diego. ¿Y cómo se llama ese niño? No me dijo su nombre, pero dice que tiene frío, y que quiere salir, y que nadie lo escucha. Diego sonrió, con esa sonrisa que usan los adultos, cuando los niños dicen cosas que no tienen sentido. Tal vez es un amigo imaginario. Los niños tienen amigos imaginarios, es normal. Carmen asintió, pero en el fondo sentía ese cosquilleo, aún ahí, después de acostar a Lucía. Carmen y Diego hablaron. ¿Crees que es normal?, preguntó Carmen, que hable de un niño en el pozo. Diego se encogió de hombros. Es una niña de 4 años. Tiene imaginación. Probablemente vio algo en la televisión o escuchó una historia y ahora lo está recreando. Tal vez. Pero Carmen no estaba convencida. Esa noche, Carmen no pudo dormir bien. Soñó con el pozo, con oscuridad, con una voz pequeña, lejana, llamando, ayúdenme, tengo frío, quiero salir. Se despertó a las 3 de la mañana, sudando, con el corazón acelerado. Se levantó, fue a la habitación de Lucía, para asegurarse de que estaba bien. Lucía dormía, tranquila, abrazando su osito de peluche. Carmen volvió a la cama, pero no pudo dormir más. Al día siguiente, domingo, 7 de marzo, Carmen despertó temprano, 6 de la mañana, antes de que saliera el sol. No había dormido bien. Pesadillas, fragmentos,
oscuridad, agua fría, una voz pequeña, llamando, ayúdenme, ayúdenme, por favor. Se levantó, fue a la cocina, hizo café, se sentó en la mesa, mirando por la ventana, al jardín, al pozo. Necesitaba saber, necesitaba entender. Tomó su teléfono, llamó a su padre, Roberto, 70 años, jubilado, vivía solo, en un departamento, al otro lado de la ciudad. Roberto había vivido en esa casa, de niño, en los años 50, 60, 70, hasta que se casó y se mudó. Conocía la casa mejor que nadie, cada rincón, cada historia. El teléfono sonó 3 veces, 4, 5. Bueno, la voz de Roberto, ronca, dormida. Papá, soy Carmen. Perdón por llamar tan temprano. Carmen, ¿qué hora es? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien. Pero necesito preguntarte algo. Sobre la casa. Sobre el pozo. Silencio. Por 3 segundos. 4, 5. Demasiado tiempo. Demasiado silencio. ¿Papá? Sí, estoy aquí. ¿Por qué preguntas? ¿Sobre el pozo? Carmen respiró hondo. Lucía ha estado hablando. Dice que hay un niño en el pozo, que le habla, que quiere salir, que tiene frío. Otro silencio, más largo, más pesado. Papá, ¿qué pasa? ¿Sabes algo? Roberto suspiró, un suspiro que sonó como si llevara 50 años esperando para salir. Sí sé algo. Hay una historia que nadie habla, pero que todos conocen. Los viejos del barrio, los que vivimos en los 60. ¿Qué historia? ¿Puedo ir a tu casa? Prefiero contártelo en persona. Sí, por favor, ven. Roberto llegó, 1 hora después, en su coche viejo, un sedán de los 90, que aún funcionaba perfectamente. Entró a la casa. Carmen le sirvió café. Se sentaron en la mesa de la cocina. Diego estaba arriba, con Lucía, jugando, para darles privacidad. Roberto miró su taza, por un momento, sin hablar, como si buscara las palabras correctas para contar algo que no debería ser contado. Finalmente, habló. 1963. Yo tenía 7 años. Vivía aquí, con mis padres, tus abuelos y mis hermanos. La casa era diferente entonces, más simple, sin segundo piso, solo la planta baja. Tu abuelo construyó el segundo piso, años después. El barrio era diferente también. Pocas casas, mucho terreno vacío, sin agua corriente, sin drenaje. Cada familia tenía su pozo. En esa época, vivía a 3 casas de aquí, la familia Ortega, Julio Ortega. El padre trabajaba en una fábrica de textiles. Buena persona, callado, trabajador. María, la madre, ama de casa, dulce, siempre sonriendo, siempre con un plato de comida para los vecinos, para los niños del barrio. Y Mateo, su hijo, único hijo, 5 años, nacido en 1958, agosto, como Lucía. Roberto hizo una pausa, bebió café, sus manos temblaban ligeramente. Carmen esperó, en silencio, sabiendo que lo que venía era difícil. Mateo era un niño normal, alegre, curioso, jugaba con todos los niños del barrio, conmigo, con mis hermanos, con los demás. Le gustaban los insectos, los coleccionaba, hormigas, escarabajos, mariposas, en frascos, con agujeros, para que respiraran. Le gustaba asomarse a los pozos, a ver el agua, a tirar piedras, a escuchar el sonido del agua salpicando allá abajo
Todos los niños hacíamos eso. Era entretenido, fascinante, el eco, la oscuridad, el misterio de lo profundo. Un día, 22 de julio, 1963, hacía calor, mucho calor, 35 grados, sin viento, sin nubes, el sol quemando. Mateo estaba en su casa, jugando, en el jardín, solo. Su madre, María, estaba adentro, preparando el almuerzo, sopa de verduras con pollo. Mateo se acercó al pozo de su casa. El pozo no tenía tapa en ese entonces, solo el brocal de piedra, alto, 1,20 m, pero para un niño de 5 años, no lo suficientemente alto. Mateo se asomó a ver el agua, a ver su reflejo, a tirar piedras, y resbaló, o se inclinó demasiado, o perdió el balance, cayó 15 metros de caída libre, hasta el agua, fría, oscura, profunda. María escuchó el grito, un grito corto, agudo, cortado por el impacto. Salió corriendo al jardín, gritando, «Mateo, Mateo». Se asomó al pozo, gritando su nombre, una y otra vez. No escuchó nada, no vio nada, solo oscuridad, silencio, agua, allá abajo, quieta. Gritó, pidiendo ayuda. Los vecinos vinieron, corriendo. Tu abuelo fue uno de los primeros en llegar. Llamaron a los bomberos, a la policía, a todo el mundo. Los bomberos llegaron media hora después, con cuerdas, con linternas, con equipo de rescate. Bajaron al pozo 2 bomberos, con cuerdas, con cuidado. Llegaron al fondo, 15 metros, bajo tierra. Encontraron agua, 1 metro de profundidad, fría, muy fría. Encontraron piedras en el fondo, lodo, algas, pero no encontraron a Mateo. Roberto hizo otra pausa, más larga, sus ojos llenándose de lágrimas. Carmen sintió ese nudo en la garganta, ese nudo que duele. Buscaron durante horas, drenaron el pozo completamente con bombas hasta dejar el fondo seco. Bajaron de nuevo con linternas, revisaron cada centímetro del fondo, de las paredes, de las grietas. Nada. Mateo había desaparecido, como si nunca hubiera caído, como si el pozo se lo hubiera tragado. Carmen sintió ese escalofrío recorriendo su cuerpo entero. Pero eso es imposible. ¿Cómo puede alguien desaparecer en un pozo? Roberto negó con la cabeza. No lo sé. Nadie lo supo. Los bomberos dijeron que, tal vez, el pozo tenía conexiones con el acuífero, túneles, grietas en la roca, y que el cuerpo pudo haber sido arrastrado por corrientes subterráneas, lejos, muy lejos, o que quedó atrapado en alguna grieta profunda en las paredes, donde nadie pudo alcanzar, donde las linternas no llegaban. Buscaron durante días, 1 semana, 2 semanas. Trajeron equipo especializado, cámaras, sonar, todo lo que tenían. En esa época, nada. Finalmente, cerraron el caso. Mateo Ortega, declarado muerto por accidente. Cuerpo no recuperado. La familia destrozada, completamente destrozada. María, la madre, nunca se recuperó, nunca. Dejó de llorar, dejó de comer, dejó de vivir. Realmente. Se sentaba junto al pozo durante horas, llamando a Mateo, esperando que respondiera. Los vecinos intentaban consolarla, sacarla de ahí, pero no podían. Eventualmente, Julio, el padre, la internó en un hospital psiquiátrico por 6 meses para tratamiento
Cuando salió, estaba diferente, más callada, más vacía, como si parte de ella hubiera muerto. Con Mateo, vendieron la casa, se mudaron a otro barrio, lejos, muy lejos, para intentar empezar de nuevo. Pero María nunca empezó de nuevo. Murió 20 años después, 1983, oficialmente, de un ataque al corazón, pero todos sabíamos que murió de tristeza, de pérdida, de un corazón roto que nunca sanó. Julio, el padre, se fue. Después del funeral de María, nadie sabe a dónde. Algunos dicen que a España, otros que a Argentina. Nunca volvió, nunca más se supo de él. Carmen estaba llorando, sin darse cuenta, lágrimas bajando por sus mejillas, y el cuerpo, nunca lo encontraron. Roberto negó con la cabeza. Nunca. Se quedó ahí, en algún lugar, en ese pozo, o en los túneles, conectados, durante 60 años. La casa. ¿Qué pasó con la casa de los Ortega? Quedó vacía, por años. Nadie quería comprarla, nadie quería vivir en la casa donde un niño había muerto. Así, finalmente, 10 años después, una familia la compró, barato, muy barato. Vivieron ahí, por un tiempo. Nunca supimos si pasaba algo extraño, si escuchaban algo. Se mudaron, eventualmente, y después, otra familia, y después, otra. La casa cambió de dueños muchas veces, en 60 años. Y el pozo de los Ortega fue sellado inmediatamente, después del accidente, con cemento, con concreto, permanentemente. Todos los pozos del barrio fueron sellados después de eso, incluido el nuestro, el de esta casa. Tu abuelo lo selló en 1975, para que nunca pudiera pasar lo mismo. Carmen se quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Papá, ¿crees que Lucía está hablando con Mateo? Roberto miró a su hija, con esos ojos cansados, llenos de recuerdos. No lo sé, Carmen. No sé qué creer. Pero, si es verdad, sí, de alguna forma, Mateo está ahí, atrapado, durante 60 años. Entonces tal vez solo quiere ser encontrado, ser enterrado, como se debe, con su familia, con su nombre, en una lápida. Carmen asintió, sabiendo lo que tenía que hacer. Carmen colgó, temblando. Fue al jardín, miró el pozo, la tapa intacta, las cadenas oxidadas pero firmes, y entonces escuchó a Lucía en su habitación, hablando. Carmen subió, rápido, abrió la puerta de la habitación. Lucía estaba sentada en su cama, mirando hacia la ventana que daba al jardín, al pozo, hablando, en voz baja. ¿Con quién hablas, mi amor? Lucía se giró. Con el niño del pozo, mamá. Me dijo su nombre. Se llama Mateo. Dice que cayó hace mucho tiempo y que nadie lo encontró y que tiene mucho frío y quiere salir. Carmen sintió las lágrimas viniendo sin poder detenerlas. Se sentó junto a Lucía, la abrazó. ¿Qué más te dijo? Dice que está muy oscuro, muy frío y que está cansado de esperar, que quiere ir con su mamá. Carmen lloró silenciosamente, abrazando a su hija. Esa noche, Carmen le contó todo a Diego, todo lo que su padre había dicho, todo lo que Lucía había dicho. Diego, al principio, no quiso creer, no podía creer. Es una coincidencia.
Tal vez Lucía escuchó la historia de alguien del barrio y ahora la está repitiendo. Nadie habla de eso. Mi padre dijo que nadie habla de eso. Hace 60 años. ¿Cómo Lucía podría saberlo? Diego no tenía respuesta. Al día siguiente, lunes, Carmen fue a hablar con los vecinos viejos, los que habían vivido en el barrio desde hace décadas. Fue a la casa de doña Elvira, 82 años, vivía ahí desde los años 50. Doña Elvira, ¿usted recuerda a la familia Ortega, a Mateo? Doña Elvira cambió de expresión, su rostro envejeciendo más. En un instante, sí, recuerdo, pobre niño, pobre familia. Fue una tragedia. Nadie quiere hablar de eso. Es demasiado triste. ¿Sabe qué pasó con el cuerpo? Porque nunca lo encontraron. Doña Elvira negó con la cabeza. Nadie lo sabe. El pozo era profundo, muy profundo, y tenía túneles, conexiones con el acuífero subterráneo. El cuerpo pudo haber sido arrastrado por el agua, lejos, muy lejos, o quedó atrapado en alguna grieta en las paredes donde nadie pudo llegar. La familia, los Ortega, ¿dónde están? Doña Elvira suspiró. La madre murió hace 20 años. De tristeza, dicen. El padre se fue a otro país. Nunca volvió. Carmen volvió a casa, con el corazón pesado. Esa noche, Carmen y Diego hablaron seriamente. Tenemos que hacer algo, tenemos que abrir el pozo. Diego la miró, como si estuviera loca. ¿Abrir el pozo? ¿Para qué? Para buscar el cuerpo. Para darle un entierro, un descanso. ¿Para qué? Para que su espíritu pueda descansar. Carmen, eso es locura. No podemos, no sabemos qué vamos a encontrar. Pueden ser solo huesos, puede ser nada, pero tenemos que intentarlo. Por Lucía, por Mateo, por su familia. Diego no quería, pero vio en los ojos de Carmen esa determinación, esa necesidad. Está bien, lo haremos. Al día siguiente, lunes 8 de marzo, Carmen tomó una decisión que sabía era la correcta, pero que daba miedo, mucho miedo. Tenemos que abrir el pozo. Diego la miró, como si hubiera dicho algo imposible, algo loco. ¿Abrir el pozo? Carmen, ¿estás segura? Sí, tenemos que buscar el cuerpo. Tenemos que darle un entierro apropiado. ¿Para qué? Para que su espíritu pueda descansar, para que Mateo pueda irse. Diego se pasó las manos por el cabello, nervioso. No sabemos qué vamos a encontrar. Pueden ser solo huesos viejos. Puede ser nada. Después de 60 años, puede no haber nada. Pero tenemos que intentar. Por Lucía, por Mateo, por hacer lo correcto. Diego miró a su esposa. Vio en sus ojos esa determinación, esa certeza que conocía bien. Está bien, lo haremos. Carmen llamó a una empresa de excavación, pequeña, discreta, especializada en trabajos delicados. Explicó la situación, con cuidado, sin mencionar fantasmas, espíritus, solo un posible cuerpo de hace 60 años que necesitaban recuperar. La empresa mandó 3 hombres. Martín, el jefe, 50 años, experiencia en excavaciones, en rescates, en cosas difíciles. Javier y Roberto, los ayudantes, 30 y 35 años, fuertes, preparados. Llegaron el martes, 9 de marzo, 8 de la mañana, con equipo, cuerdas gruesas, arneses, linternas potentes, máscaras, guantes,
una bomba industrial para drenar agua. Y, algo más importante, respeto. Sabían que estaban buscando a un niño que había estado esperando durante 60 años. Empezaron quitando la tapa del pozo. Las cadenas estaban oxidadas, muy oxidadas. Tuvieron que cortarlas con una sierra eléctrica. Tomó 20 minutos. La tapa de roble grueso, pesada, 150 kilos, tal vez más, necesitaron los 3 hombres para levantarla, para quitarla. La movieron a un lado, con cuidado, con respeto. Y entonces, el pozo quedó abierto por primera vez en 60 años. Carmen se acercó, despacio, con miedo, con el corazón acelerado. Se asomó, mirando hacia abajo. Oscuridad, profunda, absoluta, como mirar al vacío, al fin del mundo. Y un olor a humedad, tierra, agua estancada y algo más, algo indefinido, antiguo. Martín, el jefe, se asomó también, con una linterna potente, la luz bajando, cortando la oscuridad, iluminando las paredes de piedra, húmedas, cubiertas de musgo y algas. 15 metros de profundidad, dijo Martín. Agua en el fondo, no puedo ver cuánta, pero definitivamente hay agua. Empezaron a drenar el agua, conectaron la bomba a un generador, metieron la manguera en el pozo hasta el fondo y encendieron la bomba. El sonido constante, grave, de la bomba, trabajando, succionando agua desde 15 metros bajo tierra. El agua salió por otra manguera derramándose en el jardín, lejos del pozo, formando un charco grande que se iba absorbiendo en la tierra. Agua fría, muy fría, oscura, con olor a tierra, a piedra, a tiempo. Carmen esperaba, sentada en una silla en el jardín, mirando, sin poder mirar. Diego junto a ella, sosteniendo su mano. Lucía estaba adentro de la casa, con la vecina, doña Elvira, que había venido a cuidarla, para que no viera lo que estaban haciendo. Las horas pasaron, lentamente. 3 horas, 4, 5, el nivel del agua, bajando, lentamente, muy lentamente. 3 metros, 5, 8, 10. Martín revisaba cada hora con la linterna, midiendo el progreso. Después de 6 horas, a las 2 de la tarde, el agua estaba casi completamente drenada. Martín se asomó con la linterna, iluminando el fondo, y entonces su expresión cambió. Señora, señor, creo que hay algo. Carmen se levantó, rápido, casi corriendo, al pozo. ¿Qué? ¿Qué viste? Martín no respondió. Solo dijo, voy a bajar. Se puso el arnés, las cuerdas, la máscara, los guantes, tomó la linterna y una bolsa negra, grande, con zipper. Javier y Roberto sostuvieron la cuerda con fuerza, mientras Martín descendía lentamente, metro por metro, bajando en la oscuridad. 10 metros, 12, 14, 15. Su voz desde abajo, resonando en el pozo. Toqué el fondo. Carmen contuvo la respiración. Martín, con la linterna, revisando el fondo, de piedra cubierto de lodo, de algas, de agua residual, y entonces su voz, de nuevo, desde el fondo del pozo. Lo encontré. Carmen sintió esas lágrimas saliendo, incontrolables. Puso sus manos sobre su boca para no gritar. Martín, en el fondo, con cuidado, con respeto absoluto, recogió los restos, huesos pequeños, de un niño de 5 años, ropa desintegrada casi completamente, pero fragmentos
reconocibles, pantalón corto, azul, camisa, blanca, o lo que fue, blanco, zapatos, pequeños, de cuero, deteriorados, pero aún reconocibles como zapatos de niño de los años 60, y algo más, una pulsera de identificación, de metal, oxidada, con letras grabadas. Martín la limpió, con cuidado, leyó, Mateo Ortega, 1958. Carmen lloró, sin control. Diego la abrazó, también llorando. Martín puso los restos en la bolsa negra, con cuidado, con ternura, como si estuviera recogiendo a un niño dormido. Cerró la bolsa con el zipper lentamente y gritó, hacia arriba, suban la cuerda. Javier y Roberto jalaron la cuerda lentamente, con esfuerzo, subiendo a Martín y la bolsa 15 metros arriba. Martín salió del pozo, sucio, mojado, cansado. Puso la bolsa en el suelo, junto al pozo, con respeto, con cuidado. Carmen se acercó, despacio, se arrodilló junto a la bolsa, puso su mano sobre la bolsa cerrada. Lo siento mucho, Mateo, lo siento por los 60 años, lo siento por tu madre, por tu padre, por todos. Martín se quitó la máscara, se limpió el sudor de la frente. Señora, los restos están completos, preservados por el agua fría, por la oscuridad, por la piedra, por algo. La ropa está casi destruida, pero los huesos están todos ahí. Y la pulsera, con su nombre. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Carmen, con voz quebrada. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Martín miró la bolsa con tristeza, por la ropa, por los zapatos, por todo. Yo diría 60 años. Tal vez un poco más. Todo coincide con lo que me contó. 1963. Carmen llamó a su padre, Roberto, que llegó en 30 minutos. Llamó también a la policía para reportar el hallazgo de restos humanos. La policía llegó. 2 oficiales tomaron fotos, declaraciones, información. Llamaron al forense, que llegó 1 hora después. Examinó los restos ahí mismo, en el jardín. Confirmó: restos humanos, niño, aproximadamente 5 años de edad, 60 años de antigüedad, aproximadamente. Causa de muerte: traumatismo por caída, ahogamiento, probable. Ropa, años 60. Zapatos, años 60. Pulsera, con nombre, Mateo Ortega, 1958. Todo coincidía con la descripción del caso de 1963. El caso que había estado abierto durante 60 años, finalmente cerrado. Mateo Ortega, declarado oficialmente encontrado. La policía tomó los restos para análisis forenses completos, para confirmar identidad oficialmente. Pero todos sabían, era Mateo, sin duda. El forense le dijo a Carmen: señora, ¿hay familia del niño? ¿Alguien que pueda reclamar el cuerpo? Carmen negó con la cabeza. La madre murió hace 20 años. El padre desapareció, sin parientes, sin nadie que conozcamos. El forense asintió. Entonces, los restos serán entregados al Estado para entierro de indigentes. Carmen sintió ese dolor profundo, inaceptable. No puede ser así. Mateo no puede ser enterrado. ¿Cómo? Como si nadie lo quisiera, como si no importara. Entonces, ¿usted?, preguntó el forense. Carmen miró a Diego. Diego asintió. Nosotros nos encargaremos del entierro.
apropiado, digno. ¿Cómo? ¿Cómo debió ser? Hace 60 años, organizó un funeral pequeño en el cementerio local, con un ataúd pequeño, con flores blancas, con una lápida. Mateo Ortega, 1958-1963, finalmente en paz. Carmen, Diego, Lucía, Roberto y algunos vecinos, doña Elvira entre ellos, asistieron al funeral, al entierro. El sacerdote dijo unas palabras sobre los niños, sobre los inocentes, sobre el descanso eterno. Lucía puso una flor sobre el ataúd antes de que lo bajaran. Adiós, Mateo, ya no tienes frío. Carmen lloró durante todo el funeral, por Mateo, por su familia, por los 60 años de soledad en ese pozo oscuro. Después del entierro, volvieron a casa. Carmen esperaba, con miedo, que Lucía siguiera hablando del niño del pozo. Pero esa noche, Lucía no habló de él, ni al día siguiente, ni al siguiente. Una semana después, Carmen preguntó: «Lucía, ¿sigues hablando con el niño del pozo?». Lucía la miró, con esos ojos grandes, confundidos. «¿Qué niño, mamá?». «El niño, Mateo, el que te hablaba, desde el pozo». Lucía frunció el ceño, como si intentara recordar. «Algo lejano, algo borroso. No me acuerdo, mamá. ¿Yo hablaba con alguien?». Carmen sintió ese escalofrío, pero también alivio. Lucía había olvidado completamente, como si nunca hubiera pasado. Los fenómenos cesaron completamente. No más voces, no más conversaciones, no más nada. El pozo fue sellado de nuevo, esta vez con cemento sólido, permanente, para que nunca, nunca más pudiera ser abierto. Carmen y Diego siguieron viviendo en la casa con Lucía, pero Carmen, a veces, mira el pozo, ahora sellado con cemento, y piensa en Mateo, en esos 60 años, solo, en la oscuridad, en el frío, y se pregunta, ¿cómo fue esperar tanto tiempo? Solo, en la oscuridad, sintió, supo, que nadie vendría, o simplemente se quedó dormido, en el frío, y soñó, hasta que alguien, finalmente, lo escuchó. Carmen no lo sabe, nadie lo sabe, pero sabe que Lucía, de alguna forma, lo escuchó, le dio voz, le dio esperanza, y que gracias a eso, Mateo, finalmente, pudo irse, pudo descansar, después de 60 años. Esta historia no es sobre fantasmas, no es sobre maldiciones, es sobre un niño que cayó y nunca fue encontrado, hasta que, 60 años después, otra niña lo escuchó y le dio lo que necesitaba, una voz y un descanso. ¿Crees en esto? ¿Crees que los muertos pueden comunicarse? Especialmente los niños, los inocentes. ¿O crees que Lucía simplemente tenía una imaginación muy activa y que el hallazgo del cuerpo fue una coincidencia? Yo no lo sé, pero sé que después del entierro, Lucía dejó de hablar del niño del pozo, como si él ya no necesitara hablar, como si, finalmente, hubiera encontrado paz. Y eso, para mí, es suficiente. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en los que se fueron, en los que nunca encontraron descanso, compártela, para que otros sepan que a veces los que se fueron solo necesitan ser escuchados, ser recordados, ser enterrados con dignidad. Dale like si crees que todos merecen un descanso, un lugar, un nombre en una lápida. Suscríbete si quieres más historias que tocan el corazón, que van más allá del miedo, que hablan de lo humano.
en lo paranormal. Activa la campanita porque cada semana hay más historias, más misterios, más voces que necesitan ser escuchadas. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y los olvidados, finalmente, son recordados. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a escuchar.